conociendo la iglesia que Jesús edificó. Es un tema bien importante, hermanos, es bien necesario, es un poco amplio, ¿verdad? Todo lo que conlleva el conocer a detalle la iglesia que se nos describe en el Nuevo Testamento, pero es necesario para nuestra edificación y para poder también enseñar a otras personas. Hay mucha confusión en cuanto a la iglesia. La gente desconoce la iglesia de Cristo, la iglesia que Jesús vino a edificar. No sabe cuáles son sus características, no sabe cómo es. Y por lo tanto, ¿verdad? Hay mucha ignorancia y mucho engaño, ¿verdad? Respecto a esta enseñanza. Y otro distintivo, hermanos, de la iglesia del Señor, y es lo que vamos a ver en esta mañana, una parte de ello, es la obra que le fue encomendado realizar. La obra de la iglesia, ¿cuál es? Y esto distingue, esto es algo característico de la iglesia del Señor. Hay mucha confusión y hay mucha conveniencia en cuanto a la obra que muchas iglesias llevan a cabo. Hay muchos en este mundo que apelan, ¿verdad?, sin ningún tipo de autoridad, por ejemplo, a los deseos carnales y físicos de las personas. Entienden, reconocen lo que a la gente le busca, lo que a la gente le gusta, lo que la gente busca, lo que la gente desea, ¿verdad? Entonces la iglesia lleva a cabo este tipo de actividades como parte de su obra, como un atractivo, ¿verdad?, hacia las personas. Pero repito, sin ningún tipo de autoridad bíblica. Muchas iglesias ofrecen diversión, por ejemplo, ofrecen comida, entretenimiento, ofrecen emoción para simplemente atraer a la gente, como un gancho, como un anzuelo que se lanza, ¿verdad?, esperando que así asistan o acudan muchas personas y vengan a formar parte de dicha iglesia. Pero hermanos, este no es el propósito por el cual el Señor Jesucristo edificó su iglesia. No para proveer a la gente esta clase de cosas, ¿verdad?, apelando a sus deseos o a sus intereses, ¿verdad?, carnales. La obra de la iglesia es de otra naturaleza, de una naturaleza muchísimo mayor, una naturaleza principalmente espiritual. Y vamos considerando en esta mañana una de esas obras que Dios le ha encomendado a la iglesia. Y es, hermanos, la obra del evangelismo. La obra del evangelismo es fundamental. Y es algo que debe de distinguir la iglesia del Señor. Ahora, ¿tenemos nosotros, hermanos, autoridad bíblica para predicar el evangelio a los perdidos? Sí, hermanos, por supuesto que sí. Hay autoridad, hay mandamiento, hay ejemplo, ¿verdad? De una y otra manera el Señor nos enseña que esto es algo que nosotros debemos estar continuamente haciendo. Y hay autoridad, hermanos, para que lo hagamos individualmente, cada uno de nosotros, cada cristiano en particular que conformamos la iglesia del Señor, pero también hay autoridad para que la iglesia como congregación, como iglesia local, esté involucrada y activa en la obra de evangelismo en el mundo. ¿Sí? El Señor, hermanos, antes de ascender al cielo, por ejemplo, Él encarga a sus discípulos la comisión de predicar el evangelio. Y esto que Él les estaba enseñando a ellos tenían que enseñarlo también a los demás. Y vemos que así sucedió. En la Escritura y en Marcos capítulo 16, versículo 15, encontramos un mandamiento directo por boca del Señor Jesucristo que dice así: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Sí. Palabra del Señor Jesús. Así que como discípulos del Señor, el evangelismo debe de ser una de nuestras principales obras y una de nuestras principales prioridades. ¿Usted es discípulo del Señor? ¿Usted es discípula de Jesús? Esta debe de ser parte esencial de su vida cristiana. Predicar el evangelio a toda criatura. Y en el libro de los Hechos, hermanos, vemos un ejemplo muy claro de cómo los cristianos predicaban. Y no dejaban de hacerlo. Aún, hermanos, cuando su vida corriera peligro. Aún, hermanos, cuando pudieran meterlos a la cárcel. Aún cuando pudieran matar a sus familiares o a ellos mismos. Ellos no dejaban de predicar el evangelio. En el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 4, dice así la Escritura: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes
anunciando el evangelio. Y está hablando, hermanos, de cristianos en lo particular. Unos se fueron hacia una parte, otros hacia otra, pero a donde quiera que hubieran huido por causa de la persecución, ellos no dejaban de anunciar el evangelio. Llegaban a un pueblo y ahí comenzaban ellos a predicar. Llegaban a otro lugar y ahí le hablaban a la gente el evangelio. Era parte, ¿sí?, esencial de su vida, de sus convicciones, de su obra, ¿verdad?, individual. Los hermanos, podemos decir que para nada fueron intimidados por la persecución. Ese era el propósito, ¿verdad?, que se acabara, que se callaran, que se destruyera esa obra, que no siguieran más hablando acerca de Jesús. Y Saulo de Tarso encabezaba esa persecución. Pero ¿pudo detenerlos? ¿Pudo callarlos? ¿Pudo evitar que el evangelio se propagara? No pudo. Al contrario, la misma persecución, ¿verdad?, de una manera inconsciente hizo, ¿verdad?, que el evangelio se desparramara más, ¿verdad?, en aquellas regiones de Samaria y Judea. Sí. Así sucedió. Así que el evangelismo, repito, debe ser siempre primordial en la vida de cada creyente. ¿Sí? Cada uno de nosotros, mis hermanos, tenemos que hablarle a las personas el evangelio. Todos y cada uno de nosotros. ¿Sí? Ahora bien, las iglesias locales también tienen autoridad divina para predicar el evangelio. ¿Sí? Y esto es claro, es obvio en la palabra de Dios. Un ejemplo de ello es la iglesia en Tesalónica. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1 y versículo 8, dice la Escritura de la siguiente manera: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. ¿Sí? Repito, partiendo de vosotros, dice Pablo, ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, dice el apóstol Pablo. Quiero leer la Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera: y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, saliendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya, pues a donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se la mencionemos. ¿Sí? ¿Nota usted, hermano, hermana, amigo? Cuando escribe esta carta el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, les está de alguna manera elogiando por esta obra de evangelismo que ellos hacían. ¿Sí? Era una iglesia activa. ¿Sí? Era una iglesia que se preocupaba para que esta obra se llevara a cabo por parte de ellos en lo particular. Cuando dice aquí, hermanos, que la palabra había sido divulgada, significa esta palabra como un sonido fuerte, como el sonido de una trompeta. ¿Sí? Y de esta manera, hermanos, es como ellos anunciaban el evangelio, de una manera fuerte, potente. No algo tímido, no algo así, ¿verdad? Que muy apenas se diera a conocer. No. La iglesia en Tesalónica es un ejemplo, hermanos, de lo que cada iglesia local en todo el mundo debería de hacer. Divulgar la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo una iglesia local puede llevar a cabo la obra del evangelismo? ¿Cómo una congregación puede hacer este trabajo? La Biblia nos muestra ejemplos de esto. Una forma de que una iglesia local pueda hacer este trabajo es enviando obreros. ¿Sí? Enviando obreros. En el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículo 1, hay un ejemplo, ¿verdad?, de esta forma en que una iglesia puede llevar a cabo el evangelismo. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía
profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Sí? Ellos eran maestros y profetas en la iglesia en Antioquía. Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Un mensaje del Espíritu Santo para la iglesia en Antioquía. La iglesia tenía obreros buenos, capacitados, preparados. Y dice aquí el Señor, el Espíritu Santo, ¿verdad? A esta iglesia a través de alguno de sus profetas, ¿verdad? Dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para esta obra que los he llamado. ¿Y cuál era esa obra que iban a realizar? Todos lo sabemos, ¿verdad? Una iglesia local, hermanos, como esta congregación o como muchas que hay alrededor del mundo, ¿verdad? Y esta iglesia, por indicación del Espíritu Santo, envió a Saulo y a Bernabé a hacer un viaje. Y recorrieron varias ciudades, varios pueblos, predicando el Evangelio. Y esto fue, hermanos, ¿verdad? Algo que trajo mucho fruto para la honra y gloria de Dios. Pablo y Bernabé predicando, enviados por una iglesia local, ¿verdad? A hacer un recorrido, de acuerdo a como el Espíritu Santo lo había indicado, ¿verdad? Predicando, enseñando la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, una iglesia local puede a través de este medio llevar a cabo obra de evangelismo. Sí puede, por supuesto que sí. Una iglesia local puede hacer un buen plan, puede enviar a algunos de sus obreros a hacer un viaje para predicar en algún lugar específico, puede hacer un plan para tratar de ganar almas en algún lugar, en algún pueblo y establecer alguna obra allí. Por supuesto que una iglesia local puede hacer esto. Y es una manera, ¿verdad?, de estar esa iglesia, esa congregación participando en este trabajo que es el evangelismo. A veces, hermanos, también se dan casos de contactos que surgen. Surgen por ahí personas interesadas en conocer más de la palabra de Dios. A veces tenemos familiares, tengo un familiar por allá en cierto pueblo y le he estado hablando de la palabra, pero quisiera saber más él, ¿verdad? Y ahí su familia hay cierto interés y puede una iglesia, ¿verdad?, enviar obreros capacitados, ir a aquel pueblo, ¿verdad? Y ir con aquella familia y explicarles más exactamente, ¿verdad?, el mensaje del Evangelio y tratar de ganar esas almas y establecer una obra, ¿verdad?, una congregación ahí en ese lugar con esa familia. Por supuesto que sí. Por supuesto que una iglesia local puede, ¿verdad?, enviar obreros a otros lugares para predicar el Evangelio a las personas. Sí. Vemos ejemplo aprobado en las Escrituras para que una iglesia haga esto. Sí. Así yo creo que en muchos lugares se han establecido congregaciones. Hay personas que a través, ¿verdad?, de estudios, los escritos, ¿verdad?, que llegan a muchas partes del mundo, que esta iglesia distribuye, a través de medios electrónicos, ¿verdad?, el mensaje llega a muchas partes y a veces puede haber personas interesadas, ¿verdad?, en algún lugar y que quieren saber más y que quieren enseñanza y ¿es posible enviar obreros? Sí, sí es posible. ¿Y una iglesia puede tener parte en eso? Sí, y es una manera de llevar a cabo la obra que el Señor le mandó, la obra del evangelismo. Otra forma, hermanos, en que la iglesia local, como congregación, ¿verdad?, puede llevar a cabo esta obra es sosteniendo obreros fieles en otros lugares para que ellos puedan hacer el trabajo de predicar. ¿Sí? En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 15, dice la palabra de Dios: y sabéis también vosotros, oh Filipenses,
que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Y aquí encontramos, hermanos, cuando el apóstol Pablo comienza, ¿verdad?, a hacer esta obra de predicar allá en Tesalónica, dice que la única congregación que participaba con él en razón de dar y recibir era la iglesia de los filipenses. Sí. La iglesia en Filipos se preocupaba por ayudar al apóstol Pablo, enviándole un sostenimiento económico para que él pudiera estar en aquel lugar predicando la palabra de Dios a las personas. Sí. Y fue la única iglesia en ese momento que estaba colaborando con el apóstol Pablo para que hiciera ese trabajo. Pero note, hermanos, es una manera en que esta iglesia en Filipos estaba tomando parte en la obra del evangelismo que se estaba llevando allá en Tesalónica a través de este obrero que era el apóstol Pablo. Sí. Cuando Pablo predicaba allá en Tesalónica, la iglesia en Filipos tenía parte con él. Sí. Cuando había almas que se convertían, la iglesia en Filipos tenía parte, ¿verdad?, en ese trabajo que se hacía, mediante el sostenimiento que se enviaba al apóstol Pablo. Y es una forma en que una iglesia local puede estar activa en esta obra y promoviendo la predicación del evangelio, ¿verdad?, en otras partes también. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 8, dice Pablo: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y aquí está el apóstol Pablo en Corinto, predicando, ¿verdad? Ahí estuvo enseñando la palabra de Dios, predicando el evangelio a las personas. Y la iglesia, ¿verdad?, en Corinto en ese momento no estaba ayudando al apóstol Pablo, pero Pablo dice que de otras iglesias había estado recibiendo su ayuda, su sostenimiento. No era una, menciona varias, aunque no especifica cuáles eran. Pero él estaba en Corinto, repito, haciendo un trabajo y había otras iglesias que participaban con él. Era una forma, ¿verdad?, en que ellos estaban también llevando a cabo la obra de predicar el evangelio a través de este obrero que era el apóstol Pablo. Así que hoy en día, hermanos, tenemos autoridad bíblica para hacer esto, ¿verdad? Por supuesto que sí. Hay autoridad para que una iglesia local esté, ¿verdad?, ayudando hermanos que predican en otros lugares, en otros países, en otros pueblos alrededor del mundo. Claro que sí. Es parte, hermanos, de la vida, ¿verdad?, de la obra que una iglesia debe de hacer. Más que entretenimiento, más que recreación, más que cosas de este tipo para llamar la atención de la gente, es que se predique el evangelio. Eso es lo que quiere el Señor. Todas las iglesias locales deberían de preocuparse por invertir cada una de ellas de acuerdo a su capacidad para ayudar a obreros que se dediquen a predicar alrededor del mundo. Tristemente hay muchas iglesias que a veces no se preocupan por este aspecto del evangelismo. Sí. A veces simplemente se acumula y se acumula y se acumula dinero, ¿verdad? Y no se utiliza en lo que se debería de utilizar. Sí. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y de una y de otra manera, hermanos, de acuerdo a la autoridad de la palabra de Dios, se debe de promover esta verdad y esta enseñanza y esta predicación alrededor del mundo. Sin embargo, mis hermanos, de la misma manera que hay autoridad para que una iglesia sostenga obreros en otras ciudades o en otros pueblos, como esta iglesia lo hace en lo particular, también hay autoridad para que una iglesia local apoye obreros para enseñar en su propia ubicación geográfica. Sí, en el mismo lugar donde está la iglesia establecida. Encontramos en la Escritura ejemplos. En la primera carta a Timoteo, capítulo 1, vamos leyendo desde el versículo 1. Dice Pablo lo siguiente:
Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Verso 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Sí. Ya se lo había encargado anteriormente y ahora le vuelve a encargar exactamente lo mismo, repitiendo la misma instrucción que le había dado el apóstol Pablo a este joven llamado Timoteo. El apóstol Pablo, hermanos, sabiendo de la necesidad que había en Éfeso, ¿sí? Él veía una situación que estaba pasando allí. Él veía peligro ahí en ese lugar para la iglesia. Y conociendo este caso, esta situación, él le pide a Timoteo que se quede allí, en ese lugar, con esa iglesia, para enseñar la palabra de Dios y callar a algunos que estaban ahí, enseñando cosas incorrectas, doctrinas equivocadas, y advertir a los hermanos a no prestar atención a fábulas y a genealogías. Dice que acarrean más bien disputas que edificación. La iglesia estaba involucrada en este tipo de cosas que estaban causando problema, disturbio. No había edificación en la iglesia. Y había algunos que estaban enseñando diferente doctrina, dice aquí. Y Pablo le pide a Timoteo que se quede a trabajar con esa iglesia. Y allí estuvo este joven evangelista llamado Timoteo. No sabemos con exactitud cuánto tiempo estuvo allí, pero él trabajó con esta iglesia local allí en Éfeso. En Tito, capítulo 1, dice el versículo 4 de la siguiente manera. Tito 1:4. A Tito, verdadero hijo de la común fe, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Dice el verso siguiente: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Esta fue una orden también del apóstol Pablo a este joven evangelista también llamado Timoteo. Él le ordenó permanecer en Creta. Él le ordenó ayudar a corregir deficiencias y también le ordena establecer ancianos en cada ciudad. Sí. Él tenía que permanecer allí y trabajar, ¿verdad? Particularmente con estas iglesias de esa área. Y para poder cumplir con dicha encomienda, lógicamente necesitaba ahí trabajar con cada uno en particular, predicando, enseñando la palabra de Dios, corrigiendo, ¿verdad?, los problemas, las deficiencias que había, para que pudieran alcanzar la madurez y poder lograr la organización bíblica conforme al plan que el Señor tenía y sigue teniendo para cada iglesia local. ¿Sí? Te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Ese es el plan de Dios, mis hermanos. Ese es el plan de Dios. Y aquí podemos verlo reflejado y hay autoridad bíblica para que una iglesia local tenga evangelista que pueda trabajar con ella. Sí. A veces hay cosas que hay que corregir en cuanto a la doctrina, en cuanto a las prácticas. Muchas veces hay que corregir, ¿verdad?, en cuanto a la madurez de los miembros. Hay que ayudar en ese aspecto. Hay que buscar, ¿verdad?, que una iglesia local llegue a alcanzar la organización. Esos deben de ser cosas bien importantes en la mente de un evangelista. En Hechos capítulo 20, versículo 31, dice la palabra de Dios: por tanto, velad,
acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, dice el apóstol Pablo, cuando hace llamar a los ancianos de la iglesia en Éfeso. ¿Sí? La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. El apóstol Pablo estuvo en Éfeso por 3 años trabajando con la iglesia, ¿sí?, enseñando, predicando la palabra de Dios. Y dice él mismo, de noche y de día, no he cesado de amonestaros a cada uno de ustedes. Es decir, que podemos decir de tiempo completo, noche y día, por 3 años consecutivos, el apóstol Pablo estuvo trabajando con esta iglesia de los Efesios. Y se los dice a los ancianos: ustedes saben esto, ustedes son testigos de que yo estuve, ¿verdad?, día tras día trabajando con ustedes. Y le tenían mucho cariño al apóstol Pablo, le amaban y lo vemos, ¿verdad? Cuando les dice que ya no verán más su rostro, lloran juntamente con él. Sí. Entonces, hermanos, podemos ver autoridad para que haya obreros que puedan permanecer en un lugar, ¿verdad?, específico, y trabajar también con la iglesia local. El apóstol Pablo, hermanos, dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 13. Primera a los Corintios 9, 13, dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor, dice Pablo, ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: del mismo modo el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Sí. Esto es algo muy claro en la Escritura. Los obreros que trabajan predicando el Evangelio tienen derecho, como dice aquí, y lo mandó el Señor, ¿sí?, a ser sostenidos para poder trabajar en lo que están haciendo. Cuando una iglesia local, hermanos, se preocupa por esto e invierte en esto, está cumpliendo con la obra que el Señor le ha mandado. Cada uno de nosotros individualmente ha sido ordenado a predicar el Evangelio a toda criatura, y debemos de hacerlo en lo particular. Pero como iglesia local también tenemos que estar invirtiendo y llevando a cabo esta obra de evangelismo, de una y de otra manera. Entonces, hermanos, podemos ver que la obra de evangelismo puede y debe de ser hecha por los individuos predicando a toda criatura, usted predicando, ¿verdad?, a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros en el trabajo, en la escuela, a todos los que usted pueda hacerlo. Y también, hermanos, debe de ser hecha por la iglesia local. ¿Cómo? Enviando obreros a predicar, sosteniendo evangelistas en otros pueblos y sosteniendo evangelistas localmente también. ¿Sí? Y de esta forma, hermanos, si todos lleváramos a cabo la parte que nos corresponde, hermanos, mucho provecho, sin lugar a dudas, mucho beneficio, mucha obra pudiera hacerse en cuanto al evangelismo se refiere. ¿Sí? Cabe resaltar, mis hermanos, que los individuos nunca deben dejar de hacer su parte en la obra del evangelismo debido al trabajo que como iglesia se esté haciendo por medio de la ofrenda. No debemos nosotros atenernos o cruzarnos de brazos, ¿sí?, en cuanto a nuestra responsabilidad individual se refiere. Y tampoco la iglesia debe dejar de hacer su parte en la obra de evangelismo, aunque sus miembros sean muy activos individualmente en este ámbito. ¿Sí? Como iglesia tenemos una responsabilidad, como individuos también tenemos la nuestra. ¿Sí? El hecho, hermanos, de que una congregación sostenga a uno
o varios obreros locales y otros tantos obreros allá en otros países, en otros pueblos, no exenta al resto de la membresía de predicar el evangelio a toda criatura. Sí. ¿No? No debemos confiarnos, no debemos ser negligentes en ese aspecto. No, pues ya estamos ayudando allá en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, en México, en Venezuela, en Cuba, y tenemos un predicador local y pues ya, ¿verdad? Ya no tenemos que hacer nada nosotros. No nos exenta. La iglesia debe de hacer su parte, los obreros que son sostenidos hacen su parte, y cada miembro en particular que conforma la iglesia del Señor debe de hacer su parte también en cuanto a la obra de predicar el evangelio se refiere. ¿Sí? Esto es bien importante, hermanos. Una iglesia debe ser activa, individual y colectivamente en ese aspecto del evangelismo. Otra cosa muy interesante, hermanos, que podemos aprender cuando tocamos este tema, es que no hay autoridad bíblica para que una iglesia envíe dinero a otra iglesia para la obra del evangelismo. No lo hay. ¿Sí? Note usted, hermanos, los ejemplos que encontramos en la Escritura. Cuando una iglesia invierte en la obra del evangelismo, envía el sostenimiento o la ayuda, ¿verdad? A través de sus propios mensajeros de una manera directa, ¿verdad? Con aquel obrero, aquel evangelista en aquel otro lugar, ¿verdad? Para que él pueda hacer este trabajo, ¿verdad? De una manera más completa. ¿Sí? Se envía directamente. En Filipenses, vamos al capítulo 2, versículo 25, Filipenses 2:25, dice así el apóstol Pablo: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Epafrodito era el mensajero de la iglesia en Filipos. ¿Sí? Y dice aquí, el ministrador de mis necesidades. Pablo, ¿verdad? Mientras él hacía el trabajo de predicar el evangelio, la iglesia en Filipos usaba a Epafrodito, seguramente un hermano de mucha confianza de la iglesia, y lo enviaba. En aquel tiempo, hermano, no había Western Junior, no había ese tipo de medios para enviar dinero a otra parte. Tenía que ser llevado directamente por una persona de confianza. Y Epafrodito hacía este trabajo. Y él iba hasta donde estaba Pablo y llevaba, ¿verdad?, la ayuda, el sostenimiento para que Pablo pudiera seguir predicando la palabra de Dios. Pero encontramos, hermanos, que la iglesia en Filipos manda a Epafrodito, pero no lo manda a la iglesia en Tesalónica. ¿Sí? No va a los tesalonicenses, ¿verdad?, dejarles dinero para que pudieran pagar o ayudar, ¿verdad?, con salario, sostenimiento a Pablo. No. Era directamente la iglesia local al evangelista. ¿Sí? Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Sí? El patrón de las Escrituras siempre, hermanos, cuida muy bien de que se preserve la autonomía de la iglesia local, de manera que otras congregaciones no se inmiscuyan, ¿verdad?, en asuntos que son exclusivos de una congregación. Cada iglesia local debe de hacer su parte en la obra de evangelismo. ¿Sí? Pero no hay tal cosa, mis hermanos, no existe, por ejemplo, bíblicamente una organización intercongregacional para llevar a cabo la obra de evangelismo. No hay. No existe autoridad para que diversas iglesias locales formen una asociación para este fin. Todas las iglesias de Texas, digamos, vamos a hacer una asociación, una organización, y que todas las iglesias manden fondos a esta iglesia de Mabel y Myers. Y nosotros vamos a administrar este dinero para poder llevar a cabo una obra de evangelismo más grande. Hermanos, no hay autoridad en la Escritura
para hacer este tipo de arreglo, de asociación, de organización. No la hay. Cada iglesia local con sus propios esfuerzos y llevando a cabo esta obra con sus miembros individualmente y por medio de obreros que son enviados y por medio de sostener obreros en otras partes y sostener obreros localmente, hermanos, debe de hacer lo que el Señor le ha mandado. Cuando no nos conformamos a esto, hermanos, estamos de alguna manera diciendo que el plan de Dios no es bueno. Es bueno más o menos, pero nosotros podemos mejorarlo. Dios dice que las iglesias locales hagan esta obra, pero nosotros somos más inteligentes y vamos a hacer una organización internacional, ¿verdad? Donde haya un fondo grande, donde todas las iglesias, ¿verdad?, estén participando en este aspecto y ponemos ahí una mesa directiva y ponemos personas que se encarguen de administrar el dinero y de determinar, ¿verdad?, a quién se le va a ayudar y cuánto se le va a ayudar y qué van a enseñar y a dónde van a ir y que sea esta asociación, organización, la que se encargue de hacer eso. Estamos diciéndole a Dios, Señor, nosotros sabemos más que tú. Nosotros lo podemos hacer mejor que tú. Hermanos, eso no es correcto. No es correcto. Sí. La obra del evangelismo es una obra que la iglesia local, conforme a sus recursos, conforme a su capacidad, va a llevar a cabo. Las escrituras, hermanos, nos enseñan que las congregaciones individualmente hicieron su obra, que cumplieron con la misión que Dios les dio y no hubo necesidad de ninguna clase de sociedad misionera, de iglesia patrocinadora o cosas por el estilo. No. Si las iglesias del primer siglo pudieron hacer esto, nosotros hoy en día también podemos hacerlo. Si queremos ser la iglesia que Cristo Jesús edificó, tenemos que respetar el plan de Dios y la autonomía de las iglesias y los propósitos de Dios. ¿Sí? Esto es algo bien importante que tristemente, hermanos, han pasado por alto, tratando de mejorar el arreglo que Dios ha establecido para llevar a cabo esta obra. Podemos ver, hermanos, en el Nuevo Testamento que cada iglesia tenía su propia organización de ancianos, tenía su propia organización con diáconos, ¿verdad?, por medio de los cuales funcionaba como la iglesia ahí en Filipos, ¿verdad? Y así es el plan de Dios para cada iglesia local, su propia organización. No había una organización sobre la iglesia local, ¿verdad? Ni la iglesia local tenía que dar cuentas o enviar sus recursos, ¿verdad?, a otra organización, no. Era autónoma, era suficiente, era capaz de poder llevar cada obra que el Señor había mandado de una manera exitosa. Cada congregación, hermanos, del Nuevo Testamento reunió sus propios fondos por medio de la ofrenda de sus propios miembros. ¿Sí? Y hacía este trabajo. Y reunía sus fondos y enviaba, ¿verdad?, de Epafrodito, ¿verdad?, a llevar sostenimiento al apóstol Pablo. Reunía sus propios fondos, hermanos, y llevaban a cabo la obra, ¿verdad?, en el lugar donde ellos estaban. Y ayudaban, ¿verdad?, de una u otra manera para que el evangelio se propagaba. Pero cada iglesia local lo hacía. Sí. Sus miembros individualmente y colectivamente, ¿verdad?, con el tesoro de la iglesia. Cada congregación sostenía conforme a su posibilidad a evangelistas para que predicaran por todo el mundo, así como el Señor lo ordenó, hacer discípulos en todas las naciones. Y conforme podía cada iglesia, lo hacía. Pero cada iglesia, no había una organización, ¿verdad?, que se encargara de hacer esto, que las iglesias delegaran esa responsabilidad a tal asociación, no. Las iglesias locales, ese es el plan de Dios y ese es el arreglo más grande, ¿verdad?, en cuanto a organización que hay en este mundo. Cada iglesia local. Sí. Cada iglesia local enviaba la ayuda económica directamente al evangelista que le sostenía. No lo enviaba a una iglesia en particular, no lo enviaba a una asociación, a una organización humana para que ellos se encargaran de administrar y decidieran a quién enviar y cuánto enviar y a dónde enviar. No había tal cosa. Cada iglesia local lo hacía directamente con los obreros que apoyaban. ¿Sí?
Era cada congregación local, hermanos, la que enviaba predicadores para fortalecer, edificar y ayudar hermanos recién convertidos en otros lugares. La iglesia en Jerusalén envió a Antioquía, ¿verdad?, a Bernabé, ¿verdad? El evangelio llegó ahí, hubo personas que se convirtieron y Bernabé fue a fortalecer a los hermanos y a confirmarlos en la fe y ayudarlos para que se establecieran bien ahí en ese lugar. Y luego llevó a Saulo y entre los dos, dice la Escritura, que 1 año se congregaron allí, ¿verdad? Y ayudaron muchísimo. ¿Sí? Pero cada iglesia local se encarga, hermanos, de tomar sus propias decisiones y hacer sus propios acuerdos y sus propios arreglos. Las congregaciones locales proveían ayuda para sus miembros necesitados. Cada iglesia local lo hacía. La iglesia en Jerusalén es un claro ejemplo, ¿verdad?, de cómo debe ser esto. Y cuando una congregación tenía alguna necesidad entre sus miembros que era más grande de lo que ellos podían suplir, ¿sí?, entonces fueron iglesias locales las que enviaron ayuda a través de sus propios mensajeros directamente a los ancianos de la iglesia con necesidad. Sí. No es que había una organización, ¿verdad?, que se encargara de enviar este tipo de ayudas o de cuidar de los necesitados, no. La iglesia local lo hacía. Y cuando alguien, ¿verdad?, en este caso, iglesias como Macedonia y Acaya enviaban, muchas veces usaron al apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo a los corintios para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, porque él era un mensajero que llevaba esta clase de ayudas a los hermanos necesitados. Sí, pero eran iglesias locales las que enviaban directamente estas ayudas. Y cada iglesia local, hermanos, cada congregación era edificada por medio de aquella fuerza suplida por sus propios miembros. Había hermanos, en aquel tiempo pues había, sabemos, dones espirituales que de manera milagrosa fueron dados, ¿verdad?, a muchos en la iglesia primitiva y que eran para edificación de la iglesia. ¿Sí? Como veíamos en la iglesia en Antioquía, había profetas y maestros. Y cada congregación, hermanos, recibía la edificación de esta manera. Establecer una organización más grande que la iglesia local, hermanos, para que se encargue del trabajo de la evangelización, no tiene autoridad bíblica. ¿Sí? No podemos crear algo así. Y si lo hacemos, hermanos, estamos pasando por alto la autoridad que Dios nos da. No. Una sociedad misionera que toma las decisiones por la iglesia local en cuanto a el trabajo de la evangelización, hermanos, no tiene autoridad de parte de Dios. Porque la iglesia local ya no lo hace, ¿sí? Es la sociedad, es la organización creada, ¿sí?, la que lleva a cabo todas las decisiones relacionadas con esto. Está cediendo, ¿verdad?, ese privilegio y esa facultad que Dios le dio a la iglesia local a una organización diferente que Dios ha establecido. Ancianos que supervisan una organización diferente a la iglesia local violan también la autoridad bíblica. Ellos tienen que cuidar el rebaño que está entre vosotros. ¿Sí? La iglesia local es lo único que tienen autorizado cuidar, apacentar. Pero cuando ya ellos se encargan de estar trabajando en una organización diferente a la iglesia local, están violando la autoridad que Dios les ha conferido. Y ese es un error. Una iglesia patrocinadora encargada de recibir y administrar dinero de otras iglesias para la obra del evangelismo, hermanos, también viola la autoridad bíblica. No hay autoridad para eso. No la hay. Esta iglesia va a administrar sus propios recursos, su propio tesoro. Los hermanos del Midland harán lo propio con lo suyo. Los hermanos del Westside, los hermanos de San Antonio y de Dallas y de todas partes. Cada uno administrará sus propios recursos para llevar a cabo la obra de evangelismo que Dios les ha encargado a ellos también. Pero no hay de que mándenos sus recursos, nosotros se los vamos a administrar por ustedes. Eso no es correcto. Sí. Como individuos, hermanos, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer.
Pero no necesariamente porque los individuos podemos hacerlo, quiere decir que una iglesia está facultado para hacerlo también. Con nuestros propios recursos, con nuestro propio dinero, hermanos, podemos hacer muchas cosas. Y hay libertad de parte de Dios. No es lo mismo con el tesoro de la ofrenda. No es lo mismo con la autoridad que Dios ha dado a la iglesia local. Una cosa es lo que Dios ha permitido a la iglesia local y otra cosa es la que permite al individuo. Sí. Cada mes un grupito de hermanos aquí en esta congregación enviamos ayuda económica a unos predicadores allá en México, en una región muy pobre, muy humilde, allá en la Huasteca Potosina. Sí, allá en la sierra muchos hermanos son muy pobrecitos. Esos hermanos ahí se encargan de predicar en las comunidades, cruzar de una montaña a otra para ir a predicar. Y hay un grupo de hermanos aquí en ese lugar que estamos cada mes enviándoles sostenimiento económico. ¿Hay algún problema en que nos juntemos? Me manda un mensaje la hermana Vero esta mañana y dice, hermano, ya le mandé la ayuda de los hermanos de la Huasteca. Excelente. Otros hermanos me dan ahorita el dinero. Perfecto. Y yo me encargo de juntarlo y luego yo lo deposito al hermano Juan Carlos y el hermano Juan Carlos se los hace llegar a los hermanos allá. ¿Hay algún problema en que haya esa asociación, esa cooperación entre individuos y que haya un hermano que esté juntando el dinero y que lo esté administrando y luego que lo envíe por medio de otro hermano? ¿Algún problema? No. Es nuestro dinero. Sí. Es nuestro dinero. Y si queremos, en vez de comprar, no sé, un pantalón, decir, este dinero lo voy a usar para ayudar, ¿verdad? Un hermano que predica el evangelio en otro lugar, excelente, perfecto. ¿Quién nos puede decir algo? Nadie. Nadie. Y si otros hermanos del país quisieran también enviar dinero y cooperar también, ¿cuál es el problema? No hay problema. ¿Sí? No hay problema. Y si quisiéramos hacer una reunión en nuestra casa, invitar amigos, compañeros y compramos nosotros ahí, ¿verdad? Algún refrigerio, algunos sándwiches y refrescos y nos juntamos ahí con algunas personas y aprovechamos para hablarles la palabra de Dios. ¿Como individuo podemos hacerlos? Sí. Tenemos algunos familiares, algunos conocidos, amigos y queremos aprovechar. Por supuesto que sí. ¿Cuál es el problema? Pero hay cosas que la iglesia local no puede hacer. Y este tipo de organizaciones o asociaciones intercongregacionales, ¿verdad? Para llevar a cabo una obra, eso no está autorizado por la palabra de Dios. Tenemos el ejemplo, tenemos la dirección de cómo debemos hacerlo y así debemos hacerlo, simplemente sujetarnos, ¿verdad? Entonces, no necesariamente, mis hermanos, lo que como individuos tenemos la facultad de hacer, quiere decir que una iglesia lo puede hacer como tal. Vamos a hacerlo nosotros, ¿verdad? Como el Señor nos autoriza y nos faculta, y también la iglesia lo va a hacer con la autoridad que el Señor le da a la iglesia local y nada más. Y no querer ser más, ¿verdad? Inteligentes o más sabios que lo que Dios es. ¿Sí? Porque en vez de hacer algo bien, ¿verdad? Dice un dicho por ahí que a veces no debemos hacer cosas buenas que parecen malas, ni tampoco malas que parecen buenas. Y alguien puede decir, pues es que es algo bueno, hermano, y que todas las iglesias se asocien a hacer una organización y que haya algunos hermanos ahí, ancianos, de los ancianos de tal lugar, ellos son muy buenos y muy inteligentes, ellos pudieran administrar ese dinero y pudieran... No. Aunque suena bonito y aunque tal vez para algunos es simplemente una buena intención, un buen propósito, no hay autoridad. La iglesia local puede hacer este trabajo, los individuos podemos hacer este trabajo y hay que hacerlo así como la Escritura nos lo revela y como el Señor quiere que se haga y nada más. Y nada más, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto es algo, ¿verdad?, de lo que la Escritura habla sobre una de las obras de la iglesia local, que es la obra del evangelismo. Ojalá que todos podamos entender esta lección y que podamos nosotros enseñar también a las personas en cuanto a lo que es el verdadero trabajo de la iglesia que Jesús edificó. Gracias, hermanos, por su atención a este mensaje. Dejamos aquí el plan de salvación en la pantalla, un plan que también el Señor Jesucristo estableció. No es cosa que nosotros hayamos inventado, es el plan de Dios para todas las personas en este mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no creyere será condenado. Si usted no ha obedecido el Evangelio de Cristo Jesús, le invitamos a que lo haga.
acepte al Señor como su Salvador, confiésele con su boca, arrepiente de sus pecados y sea bautizado. El Señor le perdonará, le va a añadir a la iglesia, que es el grupo de los salvos. Y usted comenzará a vivir una nueva vida en comunión con nuestro Dios. La invitación está en pie, ¿verdad? Si alguien esta mañana quiere venir a Cristo, simplemente levante su mano, ¿verdad? Dígaselo al de al lado y con mucho gusto le tomaremos su confesión. Vamos a cantar el himno.